A continuar con nuestro tema. El tema que tenemos para hoy es la segunda parte de este gran Yo Soy. Estuvimos hablando del título que Jesús se da en el Nuevo Testamento de sí mismo. Y como vimos, fueron palabras que él tomó del Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Vamos a leerlo. Éxodo 3, versículo 14. La primera escritura que leímos la semana pasada, anterior a esta, dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y el versículo que tenemos delante nos dice de esta manera, versículo 14: Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Señor, Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Hay versiones donde habla con este nombre propio, porque las consonantes que vimos la semana en la primera parte, hablábamos de unas consonantes que ese es el nombre que Dios dio a Moisés para que él pudiera contestar a las personas que le preguntaran: ¿quién te envía? El gran Yo Soy. Y esas palabras significan un título que nadie podrá jamás ponerse. Nadie pudo, nadie puede y nadie va a poder jamás. Y haciendo memoria de todo eso, en esta serie que estamos tratando de estas 7 cosas que Jesús dijo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, yo quiero subrayar que, como dije la semana anterior, que ningún patriarca, rey, profeta o sacerdote, tampoco ningún siervo de Dios nunca antes, ningún apóstol, jamás se dio ese título. Pero esto es hablando de aquellos que eran santos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Pero mucho menos fuera del cristianismo. Fuera del cristianismo aún menos, porque hombres políticos y religiosos, ninguno de ellos pudo nunca decir de sí mismo las palabras que hemos leído, y tampoco las palabras que Jesús se dio como título a sí mismo. Ninguno de ellos, digo, como Buda, por ejemplo, tampoco Mahoma, tampoco los políticos Marx o Lenin. ¿Os acordáis de esas políticas antiguas, el marxismo, Lenin, todo este tipo de hombres? Y entre los religiosos, como digo, Buda, Mahoma, Krishna, Hare Krishna, ni ninguno de otros en la antigüedad jamás pudieron declararse a sí mismo con estas palabras, tal y como Jesús dijo: yo soy. Solo él pudo tomar esas palabras de este texto que hemos leído, de Éxodo capítulo 3, versículo 14. Él las ha hecho suyas propias. Él ha declarado que él mismo toma la identidad de lo que hemos leído en el Salmo de Éxodo 3:14. El Señor Jesucristo, a lo largo de su vida en la tierra, a lo largo de su ministerio terrenal, Él ha usado en sus enseñanzas delante de los hombres repetidas veces, ha usado el vocabulario cada día, el yo soy. El yo soy siempre indicando quién era Él como persona, quién era Él en su divinidad y quién era Él en su obra. En una ocasión, en un relato que yo quisiera leer en el Evangelio de Lucas,
En el capítulo 5, versículo 21, él se encontraba enseñando estas cosas. Enseñaba estas cosas a los escribas, a los fariseos y, por supuesto, a sus discípulos. Y estos le hicieron una pregunta, no los discípulos, sino los fariseos, aquellos que creen que todo lo saben, es decir, los religiosos de aquel tiempo, al igual que hoy hay tantos religiosos pensando que lo saben todo, pero que no saben nada. Y si saben algo, lo saben no como deberían de saberlo. Y estos así le hicieron una pregunta. Vamos a leerlo en el versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Como veis, hermanos, aquí vamos a ir un poquito a explicar el contexto. Aquí se estaba dando la sanidad de un paralítico. Pero no aquí solo, sino que anteriormente, en estas enseñanzas, en medio de sus sermones y en medio de la gente, el Señor hizo como una campaña de milagros, donde Él sanaba a los mudos, a los ciegos, a los paralíticos, a los leprosos. Y en toda esa campaña muchos dudaban, muchos creyeron en Él. Pero como siempre digo, los que creen que lo saben todo, es decir, los religiosos de ese tiempo y de ahora también, ellos dudaban de Cristo. Y cuando oían palabras como estas, decir, y obras como las que estaban aconteciendo en ese tiempo, en este caso, cuando Jesús sana a un paralítico, y en este versículo 21 hemos leído lo que en el 20 dijeron los fariseos. Al ver la fe que algunos tenían, Jesús le dijo a ese hombre paralítico, porque ese hombre paralítico no llegó allí solo, sino que lo trajeron a Jesús, para que estuviera en su presencia mientras Jesús predicaba el Evangelio. Y lo primero que le dijo al paralítico no fue: sé sano de tus pies, sino que le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los que estaban alrededor, y repito, los escribas, los doctores de la ley, los fariseos y los maestros judíos, comenzaron a cavilar y a tener malos pensamientos acerca de Jesús, diciendo: ¿quién es este que blasfemia? O sea, llamando a Jesús blasfemo. Entonces, ellos sabiendo, porque ellos sabían, y esto es lo peor de un ser humano, que sabiendo lo que tiene que hacer, no lo haga. Sabiendo lo que tiene que creer y en quién tiene que creer, lo rechace. Eso es el peor pecado que puede haber. Es mucho más grande que cualquier otro pecado. Vivir sin Dios e ignorar a Dios es el pecado más grande que hoy los hombres tienen sobre la tierra. Ignorar a Dios. ¿Entendéis? Ese es el pecado más grande. Si conoces a alguien que no cree en Dios y que no quiere creer en Dios más, lo rechaza, dile: ese es tu pecado más grande. No creer que Cristo es el Señor y Cristo es el gran yo soy. Así que, hermanos, en el versículo 21, cuando los fariseos están diciéndole a Jesús: eres un blasfemo, y están diciendo: ¿quién puede perdonar pecados? ¿Quién te crees que tú eres, que le acabas de decir a este hombre: tus pecados te son perdonados? Si solo Dios puede perdonar pecados. ¿Quién eres tú? Entonces Jesucristo, y nosotros también decimos: Jesucristo es Dios, y solo Dios, por supuesto que sí, solo Dios puede perdonar pecados. Es por esto que Jesucristo es Dios, y Jesucristo pudo decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados. Esta es la evidencia, hermano, de la divinidad de Cristo. Los fariseos sabían
solo Dios puede perdonar pecados. Fijaos, qué hipocresía más grande. Saber que solo Dios puede perdonar pecados y Él perdonó pecados a este hombre. Y no pudieron reconocer la divinidad de Cristo. Y como evidencia de esto, leemos en otra parte, con este mismo argumento, siempre delante de los escribas, siempre delante de los doctores de la ley, de los fariseos y religiosos, al igual que hoy los hay también. Esto no es, la religión no viene de solamente se quedó en un tiempo, sino que la religión ha continuado hasta nuestros propios días. Y el Señor da evidencia de esto a estos mismos religiosos, diciéndoles estas palabras más adelante. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Eso lo leemos en el Evangelio de Juan. Quiere decir que en otras palabras, Cristo les estaba diciendo, yo soy el Dios eterno. Esto es lo que Cristo les estaba diciendo. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Porque ellos decían, ¿quién puede perdonar pecados? ¿Quién es este que dice que perdona pecados? Y Jesús no cayó, sino que le dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Yo soy el Dios encarnado. Yo he venido a este mundo para que creáis que yo soy. Eso era lo que les estaba diciendo a los sabiondos de aquel tiempo. Y si alguno se cree sabio hoy, que sepa que Dios es Cristo Jesús. Y que Cristo Jesús es Dios encarnado. Aleluya. Amén. Esta es la declaración que cumple totalmente la persona de Cristo. Y no solo su persona, sino también su obra. Además de estas escrituras leídas, yo quiero ir rápidamente y tengo señaladas otras poquitas más para poder comprender lo que estamos diciendo. En el Evangelio de Juan se identifica a Jesucristo como este yo soy. Yo he llamado el gran yo soy porque Dios es tan grande como tú lo hagas. En realidad Dios es tan grande como tú lo hagas. Dios ya es grande, pero para las personas quizá Dios no significa nada. Pero para mí, que predico su palabra y estoy delante de vosotros, quiero deciros que Dios en Cristo es el gran yo soy, Dios mismo. No me cansaré de repetir estas cosas. Así que, hermano, además de estas escrituras de antes leídas, yo quiero ir a Juan capítulo 4 y en uno de esos versículos, porque vamos a ir bastante rápido, porque quiero la semana que viene continuar con los 7 yo soy de Cristo. Vemos en el Evangelio de Juan capítulo 4, una mujer samaritana. ¿Os acordáis del relato? Yo creo que ya estáis familiarizados con este tiempo, cuando la mujer samaritana se encuentra conversando en el pozo con Jesús. Sabéis que ella quería saber, ella quería oír de Jesús lo que iba buscando y lo que le estaba explicando, y decía ella, he oído que vendrá el Mesías llamado el Cristo. He oído, decía ella. Y entonces, el que estaba delante de ella contesta. ¿Y quién estaba delante de ella? El Mesías, el yo soy, porque él contesta con esta identidad que él siempre ha utilizado en los evangelios. Jesús le dice a esta mujer, yo soy el que habla contigo. ¿Acordado? Ella le dice, vendrá el Mesías, he oído que vendrá el Mesías. Y el Mesías se encontraba delante de ella.
el Salvador del mundo, se encontraba hablando con una mujer extranjera y que no era judía, ya que Jesucristo era judío. Y le dice Jesús: mujer, yo soy del que tú hablas. Yo soy el que está hablando contigo, el que está delante de ti. Ese es el Salvador que dice la gente que vendrá. Aquí estoy, he venido. Eso mismo, esa identidad, Jesús continúa hablando en otro pasaje del Evangelio de Juan. Estamos en el Evangelio de Juan. En el capítulo 6, Jesús anda sobre el mar. No hace falta que lo busquéis si no queréis. Escuchad, Jesús anda sobre el mar. Los discípulos, cuando leáis en vuestra casa este pasaje, veréis que los discípulos están asustados, porque había un gran viento, una tempestad que soplaba muy fuerte, y ellos estaban atemorizados, porque pensaban que podrían perecer. Y en eso de la noche, que muchos tenían un sueño, de alguna manera durmiendo, ellos se quedaron atónitos, cuando de repente ven algo extraño que se pone delante de ellos. Y vieron, para ellos mismos, lo que vieron era un fantasma. Pero Jesús les dice: no temáis, yo soy. Yo soy. No soy un fantasma. Yo soy. No tened miedo. Y esto lo repite día tras día nuestro Dios y Salvador Jesucristo a su iglesia. Yo soy, está con nosotros. Eso fue lo que aconteció en Juan capítulo 6. Siguiendo en el Evangelio de Juan más adelante, en el capítulo 8, ocurre que Jesús está tratando este tema de quién es Abraham. Los fariseos cavilando mal siempre, como Jesús, queriéndolo pillar, queriéndolo coger de imprevisto, ahí un poco distraído, y poder prenderlo. Pero aún no había llegado el tiempo de que Jesucristo fuese preso por los judíos, por los fariseos. Y en ese argumento ellos están diciendo, los fariseos dicen: nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros sabemos lo que Abraham, y quién era Abraham. Bueno, pues el Señor contesta: antes que Abraham, antes de él soy yo. Eso está en el capítulo 8 de San Juan. Luego lo buscáis, el versículo. En el versículo 58. Antes que Abraham fuese, es decir, antes que Abraham existiese, yo he existido. Yo soy antes que Abraham. Extraño, ¿no? Para ellos, que veían a Jesucristo con 30 años de edad, que sabían que había nacido en Belén, que sabían que había sido criado en Nazaret, que su padre y su madre terrenales eran José y María. Ahora Jesús les está diciendo que antes de Abraham Jesús ya era. Y para ellos era chocante. Y fíjate que ellos decían conocer las Escrituras. ¡Ay de aquellos que dicen conocer las Escrituras, pero no las practican! Entonces, de esta manera, él diciendo antes que Abraham fuese yo soy, él estaba declarando delante de todos ellos que él era eterno, que él nunca tuvo un nacimiento y su divinidad estaba presente delante de ellos, y que su historia se estaba remontando mucho antes que la de Abraham. Él empezó en la eternidad pasada, nunca tuvo un comienzo, nunca tendrá un fin.
Él mismo se identificó con el nombre que hemos leído en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Se identificó en el hebreo yo soy, en el Yahvé o en el Jehová, como hemos leído la semana pasada. Yo soy el Dios eterno, el Dios de Abraham. Jesús es el Dios, les estaba diciendo a los fariseos. Yo soy el Dios de Abraham, porque yo soy antes que Abraham. Yo vengo de la eternidad pasada. Yo soy el Dios de vuestros padres. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, yo soy. Está delante de vosotros. Siguiendo en el Evangelio de Juan, capítulo 13, leemos un versículo que también muestra no solo su eternidad, como en el anterior, sino su divinidad. Y él mismo declara lo que va a suceder. Cristo actúa como Dios en esta declaración que vamos a leer. Él actúa como el Dios omnisciente. Todo lo sabe. Y por eso dice, os lo he dicho, versículo 19, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Así que, hermanos, cuando veáis venir tiempos de prueba, no te impacientes por causa de ello, sino glorifica a Dios en esos momentos. Porque Él ya te está diciendo, cuando eso suceda, no te impacientes. Y te lo estoy diciendo ahora para que cuando suceda, sepas y creas que yo soy. Eso lo estaba diciendo a sus discípulos en el aposento alto, en el cenáculo, el día de la Pascua, antes de ser sacrificado. Con estos textos, hermanos, damos por entendida la identidad y la persona de Cristo. Aún no hemos llegado a toda esa obra. Hemos dado una pasada por Lucas en la sanidad del paralítico, pero aún no hemos llegado a toda su obra que vino a cumplir. Así que por otro lado y en otro punto el Señor pronuncia estos siete yo soy, estas 7 declaraciones que son el complemento perfecto de todo lo que hemos dado hasta ahora. Es lo que complementa su identidad, su persona. Y esto es lo que estos textos, estas 7 declaraciones nos hablan de la obra que Jesús hizo sobre la tierra en el tiempo que vivió con nosotros. Y digo que esta obra, ya no solo su persona, ninguno va a tener esa identidad, pero tampoco nadie ha podido hacer las obras que Cristo hizo, ni habrá nadie que las hará, porque Él es perfecto en todas esas obras que hizo. Por eso yo quiero volver a repetir lo que vosotros podéis leer ahí. En Juan capítulo 6 dice, yo soy el pan de vida. En el versículo 41 de ese mismo capítulo 6 dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Y en el versículo 51 dice, yo soy el pan vivo. Un pan vivo. Siempre blando. No como el maná, sino que vino, no como el maná, sino algo que está permanentemente con nosotros. En Juan 8, capítulo 12, también dice lo que sigue, yo soy la luz del mundo. Y en el versículo 5 del capítulo 9 dice, porque luz soy del mundo. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, siempre estamos en el Evangelio de Juan, hermanos, siempre. Juan, capítulo 10, dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. No hay salvación sin Cristo. No hay una puerta que se pueda abrir si no es la puerta que se llama Cristo.
Juan 10, versículos 11 al 14, habla del buen pastor. Yo soy el buen pastor, siempre dando interés en lo que Él es de bueno, diciendo que Él es el buen pastor, siempre intentando decirle a las multitudes que vendrían malos pastores, pero que Él es el buen pastor. Y en Juan capítulo 11 habla sobre su resurrección, diciendo: yo soy la resurrección y la vida. En el Evangelio de Juan, seguimos en el capítulo 14, y habla de: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y en el mismo capítulo 15 de Juan dice: yo soy la vid verdadera. En el versículo 5 habla de: yo soy la vid. Hermanos, estos 7 yo soy son los que realmente representan la obra de Cristo, lo que Dios hizo en Cristo sobre esta tierra que nosotros hoy estamos pisando. Así que para el próximo día os invito a que podáis venir y escuchar sobre esta pequeña enseñanza, pero que es muy provechosa, porque conociendo lo que estamos diciendo es evidente que podrás conocer a Dios. Y si quieres conocer a Dios, debes de conocer estas 7 cosas por las cuales Cristo vino a este mundo para salvar a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí hoy y los que vendrán después. Así que el Señor os bendiga, nos ponemos de pie y hacemos una oración de despedida. Querido Dios, te damos gracias una vez más en esta mañana, Señor, por tu palabra, Señor, que es tan clara y que está todo escrito aquí en este libro sagrado que nos has dejado, Padre, para que podamos ser guiados. Así que deseamos que tú sigas y continúes con nosotros a lo largo de los días próximos, en nuestro trabajo, en las escuelas, con los niños, en cualquier lugar, en las casas, con las mamás, en los trabajos de cada uno en particular. Señor, te pedimos que tú te quedes con nosotros, porque los días se hace tarde, el día está declinando, cada día hay más oscuridad en un mundo como este, pero nosotros tenemos tu luz y en ella queremos caminar. Así que en el nombre de Jesús nos despedimos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Amén. Amén.